Pues primero que nada no hay problema que digas mi nombre. Me llamo Axel Ricardo, actualmente tengo 15 años, así que una disculpa por las faltas de ortografía y también si mi redacción no es buena, porque nunca he contado esto. Así que pues aquí está mi historia. Soy de México, San Luis Potosí, pero no conozco casi nada de allá ya que mi familia se mudó a Monterrey cuando tenía 1 año. Pero bueno, hace 1 año fuimos de visita a San Luis Potosí con mis abuelos. Ellos viven en una zona donde no hay casi nada, muy apenas llega a la luz, pero aún así es un lugar bonito. En la casa de mis abuelos, para ir al baño tienes que salir de la casa y recorrer alrededor de 2 metros para llegar a un pequeño cuarto que se usa de baño y de almacén, así que ya te imaginarás que ir al baño de noche es un infierno. Bueno, mi abuelo, a sus propias palabras, es una especie de chamán que trabaja con la Santa Muerte, haciendo trabajos a gente y esas cosas. La verdad yo soy muy ignorante sobre ese tema, y en realidad yo no creía en esas cosas, hasta que una noche, como dije, me dieron ganas de ir al baño. Pues yo, armado solo con la linterna de mi teléfono, salí con mucho miedo. Y pues todo bien, salí, fui al baño, todo normal. Solo que al momento de salir escuché una especie de gruñido. Al comienzo pensé que era algún perro de otra parte, ya que se me olvidó comentarlo. La casa de mis abuelos está prácticamente pegada a un cerro, lo único que lo divide es un pequeño arroyo. Y pues la gente usualmente tiene perros, ya que en la noche uno que otro animal se acerca a intentar comerse a las gallinas. Pero bueno, como dije, al principio pensé que era un perro, pero después el gruñido se intensificó más, y ese gruñido no parecía de un perro, sino como de algo más grande. En ese momento me asusté, ya que pensé que era algún coyote o no sé, la verdad no sabía qué animales podían estar rondando por esos lugares. Pero cuando me dispuse a correr, esa cosa saltó, y para mi desgracia era un animal o bueno, al menos lo era su cuerpo, ya que eso tenía cara de humano. Yo, teniendo 13 años, lo único que pude hacer fue gritar. Pero en serio, nunca olvidaré esa mirada vacía. Tenía ojos, pero sus ojos eran negros, completamente negros. Y mientras gritaba, una sensación indescriptible que no se la deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, me recorrió por todo el cuerpo. Es como una sensación de miedo pero a la vez de confusión, ya que no puedes procesar esa forma. Y mientras mi cerebro trataba de comprender lo que estaba pasando, esa cosa se abalanzó sobre mí, mordiendo una sección de mi pierna. En ese momento, por el miedo, me desmayé. Cuando desperté, estaban mi abuelo y mis papás llevándome al hospital. En el hospital me dieron antibióticos y me pusieron puntos en la mordida. Mi familia dijo que me atacó un perro callejero y con eso fue suficiente. Cuando llegamos a la casa de mis abuelos, les conté la historia de lo que vi, y mi abuelo era el más preocupado, ya que les contó a mis padres que esa cosa era una bruja, que por así decirlo marcaba con una mordida para más tarde llevárselas. El caso es que mi abuelo, como dije anteriormente, tenía una especie de pacto con la Santa Muerte, y me ayudó. Aquí en México es común una práctica: sobarse con un huevo para sacar las malas vibras e identificar si te están haciendo brujería. Bueno, pues mi abuelo empezó a sobarme con un huevo. Tardamos alrededor de media hora, pero la verdad yo me sentía mareado y en momentos perdía el conocimiento. Solo recordaba que mi abuelo hablaba en un idioma que yo no conocía. Cuando terminó de sobarme con el huevo, lo partió en un plato y, para mi horror, la yema y la clara estaban completamente negras. Pero no oscurecidas, sino completamente negras, y con una especie de gusano retorciéndose. Mi abuelo me dijo que ya no saliera, ya que la bruja, o nahual, sabrá Dios qué era, vendría por mí, ya que por así decirlo, me curó. Y pues eso es todo. Sé que el final parece un poco apresurado o muy abrupto, pero así fue. Nadie me cuestionó ni nada, porque ya sabían de esas cosas y lo que pasaba por esos lugares. Un poco más tarde, cuando recién cumplí los 15 años, mi papá me contó que a él también le pasó lo mismo, y que por eso se mudó. Me enseñó una rajada que tenía en la pierna, y es muy parecida a la que yo tengo actualmente. Y pues eso es todo. Como dije, una disculpa si la redacción es muy fea, pero me esforcé lo que pude para que todo coordinara. Sin más, un saludo gato negro. Aquí Papupix. Hola, Tonminino Oscuro. Yo tengo esta anécdota propia y 100% real. Ya la compartí en otro canal, por si la ven por ahí. Hace un tiempo estuve recordando lo que me pasó. Ahí les va la anécdota. Ahora viene un poco de texto, así que preparen sus palomitas. Espero que puedas leer y publicar mi historia. Me encantaría saber experiencias de mucha más gente que ha vivido este tipo de cosas.
Este relato no es especialmente terrorífico, pero son cosas bastante raras. Tengo una historia, o historias, con una persona de mi familia, aunque hay un par más que hacen lo mismo, pero esta persona es especialista y se dedica tiempo completo a la brujería, limpias y ese tipo de cosas. Llamémosla Mary. Mary hace limpias regularmente, ya sabes, lo normal, pero ciertos días presta su cuerpo para que cierto santo entre en él, y este mismo ayuda a las personas que acuden. Un medium, supongo yo. Esta mujer ha estado en nuestra familia desde antes de que mis padres se conocieran, era amiga de mi difunta abuela y casi una tía para nosotros. Explico todo esto porque es importante para la historia. Bueno, aquí va una de las historias que viví en carne propia con esta persona. Año 2016, yo con 17 años, plena adolescencia, totalmente escéptico de esa mierda que se ha contado en mi familia por años sobre Mary. Un día, mi madre y mis tías volvieron de una de estas sesiones y llegaron impresionadas a contar la historia de una señora que quería despedirse de su hija recién fallecida. Este mismo santo ayudó a contactarse con la señora y, al momento de hacerlo, Mary, o al menos su cuerpo, gritó con una voz de niña: «Mamá». De forma enérgica y alegre. La señora gritó: «Hija». Y se abrazaron. Comenzaron a llorar y a hablar un poco. Todo fue breve, solo una despedida. A la mierda. Esa fue la historia que derramó el vaso de la curiosidad y me decidí a ir, dejar de burlarme y ver si todo eso era cierto. Estábamos dentro de la casa de Mary, en una habitación especial que tiene para estas cosas. Mi madre y un tío la ayudaban, por lo que entendí, necesita a alguien con don para hacer limpias, curar de espanto y empacho, ya sabes, tercer mundo. Ella estaba detrás de una cortina, con los ojos cerrados y la cabeza agachada, sentada, esperando al paciente. Antes de pasar, me dijeron que le preguntara cualquier cosa, que le dijera cualquier mal o dolor que tuviera y él me ayudaría. Pasé totalmente escéptico. Como era de esperarse, fue raro ver cómo sabía de mi presencia con los ojos cerrados, y en cuanto me acerqué, levantó los brazos para tocarme. Pero mi sorpresa fue mayor cuando, la persona que conocía desde antes de nacer y consideraba mi tía, habló con una voz totalmente diferente. Una voz de hombre, y con un castellano tan extraño que algunas palabras no las entendía del todo. Tiempo después, en clases de filosofía, vi que era un español más antiguo, donde juntaban ciertas palabras que hoy decimos separadas. Ejemplo: Fray Luis de León. Y en el mismo asiento y silla de su reino, vio el gran Dios a su hijo por nosotros escarnecido. Yo no soy experto en el tema ni nada, pero eso me llamó la atención. Cagué un poco de piedras, para ser sincero. Tenía un par de preguntas clave para ver si todo era real, pero quedé totalmente inmóvil y callado. Fue tan raro y me dio un poco de miedo ver eso. Entre el castellano extraño, la impresión y que fue hace casi 10 años, no me ayuda a recordar todo lo que me dijo. Lo único que recuerdo claramente fue que necesitaba dejar las grasas y la carne de cerdo, ya que en ese entonces tenía como 20 kilos de más. Pero lo más impresionante fue cuando me dijo que alguien me había entregado a la muerte. Ahí me dio un par de limones, uno en cada mano, y me pidió que las cerrara. Comenzó a hacer una limpia y oraciones que, la verdad, no entendí nada. Cuando terminó, mi tío me guió a una silla y me puso una toalla blanca en la cabeza, cubriéndome el cabello y los ojos. Después comenzó a rezar sobre mi cabeza por unos minutitos. Cuando terminó, me dijo: «Listo, él ya te libró de la muerte. Ahora solo relájate y reza si sabes alguna oración». En ese momento sentí como si me hubieran quitado un sombrero o una gorra después de varias horas de tenerla puesta, ¿entienden? Como un alivio en la cabeza. Me relajé completamente y dejé de pensar en todo por un rato. Estuve así unos 15 minutos. Me sacaron de la habitación y ya. Obviamente, desde ahí mi escepticismo se rompió. Me quedé con un cuarto de lo que tenía antes, pero no me considero creyente aún, aunque desde entonces sí creo que ese santo está algo pendiente de mí. También tengo unos protectores de este santo, imagen relacionada. Alguna vez, uno de mis compañeros tocó uno y se rompió a las pocas horas. No sé muy bien qué significa, pero les juro que pasó. Lamento no escribir más, pero eso fue todo al menos de ese día. Mi familia tiene muchas más historias sobre esta persona y del lugar donde la conocieron. Dato extra. De niño encontré un pollo enterrado en mi jardín mientras jugaba. El pollo no tenía mucho tiempo ahí, no estaba en descomposición. Supuestamente fue brujería, según dijeron cuando lo llevamos con esta persona. Pero no recuerdo mucho de eso. Ya veré qué tal pasa esta anécdota. Me propongo preguntarle más a mi madre y tías sobre esta mujer. Y quién sabe, tal vez vuelva a hacerlo de nuevo para contarles qué pasa.
Ahora sí le haré preguntas más concretas. Cabe resaltar que esto solo lo hace martes y viernes. Desconozco la razón. El resto de los días hace limpias normales con hojas de pirul, huevo, limón y demás cochinadas. Me gustaría saber más anécdotas de tus seguidores y ver qué han vivido ellos. Saludos a ti y a todos tus seguidores. Hola señor gato. Las siguientes historias que contaré a continuación me pasaron a mí y a algunos familiares a lo largo de los años en la zona rural en la que vivo. La primera historia sucedió en el año 2012. En ese tiempo yo tenía 11 años. Una noche tuve una pesadilla que fue demasiado vívida. En el sueño me veía a mí mismo durmiendo. En ese entonces yo dormía en una litera, más específicamente en la parte de arriba, mientras que mi hermano dormía en la parte de abajo. Mientras me observaba durmiendo, algo invisible empezó a jalarme del brazo. No sentía dolor, pero sí algo de angustia y miedo. De un momento a otro, lo que me estaba jalando el brazo se materializó como un hombre anciano, bastante alto y usando vestimenta algo antigua. Adjunto una imagen que se parece bastante al anciano que vi. Siguiendo con la historia, este anciano me jalaba del brazo mientras yo le gritaba que me dejara y que no era real. Cuando dije esto último, el anciano empezó a reírse de forma algo escalofriante. En un momento de ansiedad, decidí intentar darle un golpe en la cara con el brazo que tenía libre, sin embargo, esto no sirvió de nada. Mi mano lo atravesó como si nada. El anciano siguió riéndose. Luego la escena cambió a primera persona. Yo estaba caminando por el pasillo de mi casa y me dirigía al cuarto de mi hermana, la cual en ese tiempo era adolescente. Sin embargo, no sentía que yo estuviera caminando de forma voluntaria. Se sentía como si algo me estuviera controlando. Cuando llegué al cuarto de mi hermana, ella estaba durmiendo. Yo simplemente me quedé viéndola dormir. En un momento dado miré hacia la pared y vi una sombra negra, con lo que parecían ramas saliendo de su cabeza, observando a mi hermana. Adjunto otra imagen que se asemeja a esa sombra. Después, sin previo aviso, desperté empapado en sudor. Eran las 7 de la mañana. Ese mismo día decidí platicarle esto a otra de mis hermanas, sin embargo, ella me dijo que quizás solo fue una pesadilla. Años después de eso, me enteré de que en ese tiempo mi hermana, por curiosidad y presión de sus amigas, jugaba a la ouija y hacía otras cosas extrañas que los adolescentes suelen hacer. Sin embargo, después de algunos incidentes raros, decidió apartarse de eso y volverse cristiana. Nunca le conté el sueño que tuve, pero sospecho que ella también tuvo sueños parecidos. La siguiente historia ocurrió en la antigua casa de mis abuelos, pero más que nada les pasó a mis hermanas. Por ello indagué en la historia de mi familia. Mis abuelos compraron esa casa, y una gran parte de una extensa tierra, a una familia que vivía ahí alrededor de los años 1960. La familia a la que compraron la casa había tenido 2 hijas, sin embargo, ambas murieron una noche en esa casa debido a una enfermedad. Los padres, devastados, decidieron vender la propiedad e irse. Mis abuelos agrandaron la casa con el pasar del tiempo, sin embargo, a veces ocurrían cosas extrañas. Mi padre y mi hermana contaban que cuando dormían en una de las habitaciones, sentían una respiración que se acercaba a ellos. Muchas veces, mis hermanas, al tener miedo, le pedían a mi abuela si podían dormir con ella. En una ocasión, mientras mis hermanas y mi abuela estaban caminando en la noche hacia su casa, después de volver de una reunión familiar, al iluminar una parte del camino, vislumbraron una figura humanoide completamente blanca, la cual desapareció en un segundo, ni bien intentaron volver a verla. Asustadas, continuaron su camino un poco más rápido. Sin embargo, no ocurrió nada después de eso. La última historia ocurrió relativamente hace poco, específicamente en 2023. En ese momento mi familia estaba pasando por un mal momento, no económico, sino más bien de mala suerte. Mi madre se veía cada día más débil y algo enferma. Desesperado, mi padre decidió recurrir a una curandera, la cual vino a hacer una visita a nuestra casa. Ella, al momento de entrar, dijo que sentía un ambiente pesado y negativo, y que podía ver sombras de reojo. Esto último me sorprendió, ya que hacía un tiempo yo también había empezado a notar sombras extrañas, pero simplemente lo atribuía a estar cansado o estresado. Luego, la curandera colocó sus manos en la cabeza de cada miembro de la familia y empezó a contarnos cosas que solo nosotros sabíamos. Después de analizarnos, dijo que sabía lo que nos pasaba. Aparentemente, un vecino que había tratado de comprar las tierras de mi abuela en el pasado, y no había tenido éxito, se había vengado de nosotros poniéndonos una especie de maldición.
Dijo que, al parecer, la razón por la cual mi madre se estaba poniendo delgada y débil era porque a ella le estaba afectando más que a los demás. Sin embargo, mencionó que gracias a que mi madre era una creyente bastante devota, la maldición no afectaba tanto al resto de la familia. Luego, realizó una especie de ritual y nos hizo sumergirnos en un arroyo cercano. A mí, en especial, me dijo que tenía el espíritu de un anciano persiguiéndome, y que eso, sumado a la maldición, estaba consumiendo mi energía. Me dio instrucciones sobre cómo librarme de ese espíritu. Lo que hice fue ir a un lugar alejado, encender una vela y rezar a un santo. Luego, sin dejar de mirar la vela, di 7 pasos hacia atrás, me di la vuelta y no volví a mirar atrás. Después de eso, tengo que decir que mi vida mejoró en gran medida. Mi madre se recuperó de su malestar y cada miembro de la familia logró retomar su vida con normalidad. Luego de eso, cortamos todo lazo con el vecino que nos puso la maldición y, cada vez que lo vemos, lo evitamos. Esas fueron algunas historias que me apetecía contar. Felicidades por los 1000 suscriptores. Buenas tardes, noches, tengan señor Gato Negro y todos los que miran tus vídeos, me pueden llamar el Almirante Munin. Hoy les compartiré algunas de mis experiencias inquietantes. Fantasmas. Cuando era niño, tal vez de unos 10 años, vivía en otra casa. Después de un día pesado en la escuela, llegué a mi cuarto y noté algo raro. Mi cama estaba en medio de la habitación. Mi mamá dijo que la habían movido para limpiarla. Esa noche no podía dormir. Estaba acostumbrado a dormir con la cama pegada a la pared, me movía de un lado a otro. Finalmente, me quedé dormido. En la madrugada, desperté algo somnoliento. Miré hacia la puerta de mi cuarto, vi una persona de espaldas, vestida completamente de blanco. Su ropa brillaba levemente en la oscuridad. Una camiseta, shorts largos y una gorra. Salía por la puerta sin hacer ruido. Me sorprendí tanto que cerré los ojos, me tapé con las cobijas. Sabía que no era mi papá o mi mamá, tampoco un familiar, no teníamos visitas, y además, soy hijo único. Pasé el resto de la noche despierto. Al día siguiente, fui a la escuela con una resaca de sueño que me dio otro día hecho pedazos. Tiempo después, cuando le conté a mi mamá lo que había visto, ella me contó que también lo había visto. Era el mismo fantasma. Ropa blanca brillante, camiseta, shorts y gorra. Ella me dijo que, una noche, mientras dormía en su cuarto, la puerta se abrió de repente y golpeó la pared. Se despertó asustada, vio al espectro parado ahí. Al principio, pensó que era mi primo, que en ese momento estaba de visita, así que le preguntó, ¿estás bien? ¿Te duele algo? Mi mamá despertó a mi papá, él también le habló a mi supuesto primo. Cuando prendieron la luz, el sujeto desapareció. Preocupada, mi mamá fue a mi habitación a revisar, yo dormía en mi cama y mi primo en un colchón en el suelo. Los dos estábamos profundamente dormidos, mi primo incluso cubierto por completo con las cobijas. Otra experiencia rara ocurrió cuando volvía del colegio. Ese día llovía fuerte, saqué mis llaves y abrí la primera puerta de la casa. Al llegar a la segunda puerta, que a veces la dejaban abierta porque yo llegaba a esa hora, noté que estaba cerrada. Iba a abrirla con la llave, pero de repente se abrió sola. Entré, saludé, pensé que era mi mamá, pero no había nadie en la casa. Cuando se lo conté, ella me dijo, debió haberse quedado mal cerrada la puerta. En otra ocasión, yo fui al campo donde vivía mi tía para pasar vacaciones. Dormíamos en el segundo piso de una casa de madera, con el baño afuera. Éramos 5 primos y 3 primas, todos dormíamos en colchones en el suelo. Una noche, se escuchó golpes fuertes en la puerta, como si alguien quisiera entrar. Luego, unos pasos subieron las escaleras de madera. Yo y 2 de mis primos nos despertamos. Al principio pensamos que alguien había salido al baño, pero cuando revisamos, todos seguían acostados. Creímos que había entrado un ladrón o algo parecido. Prendimos la luz, los pasos se detuvieron de golpe. Nos quedamos en silencio un rato, hasta que al final, los 3 salimos a revisar. No había nadie, y la puerta de entrada, que antes estaba abierta, se había cerrado sola. Al día siguiente, lo comentamos en el desayuno, pero los adultos nos dijeron, no cerraron bien la puerta o debió ser alguno de ustedes que salió y no se acuerdan. Esta anécdota es corta y no tiene que ver con fantasmas, pero igual es peculiar. Ocurrió durante unas otras vacaciones que pasaba en el campo. Regresábamos con mis primos por la carretera porque los adultos se quedaron en una fiesta, y nosotros ya queríamos ir a casa, era muy de noche. El cielo estaba totalmente despejado. Podíamos ver todas las estrellas. Mientras bajábamos por el sendero, uno de mis primos señaló el cielo.
Todos miramos y vimos varios puntos de luz moviéndose rápido, formando una especie de semicírculo deformado. Lo más raro era que siempre volvían al mismo punto donde empezaron. Los observamos mientras caminábamos hacia la casa, pero unos minutos después, los puntos desaparecieron. Bueno, esas son todas mis experiencias extrañas que recuerdo. Gracias por leerlas. Oigan /X/, les voy a contar una historia de la que juré nunca volver a hablar, ya que nunca supe exactamente qué pasó y, como imaginarán, fue traumática. Sin embargo, siento la necesidad de contarles, ya que están saliendo muchas historias sobre skinwalkers y bueno, solo lean la historia. También me disculpo por cualquier error gramatical u ortográfico, estoy escribiendo rápido. Vivo en el norte de Washington, cerca de un montón de bosques, y un día, 3 de mis amigos, Aaron, Jake y Cale, y yo hicimos planes para ir de campamento y explorar el bosque, ya que a todos nos encanta la naturaleza y queríamos desconectarnos por unos días. Los nombres están cambiados para mantener el anonimato. Mi amigo Jake conocía muy bien esos bosques y dijo que tenía un excelente lugar para acampar, así que preparamos nuestras cosas y nos fuimos. Llegamos al bosque alrededor de las 12 p.m., y nos tomó como 2 horas llegar al lugar, que era perfecto, y montar todo. Después de instalarnos y comer, decidimos ir a explorar, con Jake guiando el camino. Todo iba bien, nos adentramos más de lo que nunca había estado en ese bosque, hasta que llegamos a un claro. Ahí fue cuando Jake empezó a actuar raro. Al principio no le di importancia, pensé que solo estaba siendo extraño. Mientras cruzábamos el claro, vi una cosa grisácea con forma humana que se metía al bosque del otro lado, pero de nuevo, no le di importancia porque no quería preocupar a los demás sin motivo. Estábamos como a 3/4 del camino por el claro cuando vimos un venado mutilado. Cuando digo mutilado, me refiero a que estaba partido limpiamente a la mitad, sin cabeza y con partes de su piel arrancadas por completo. Lo que nos puso muy nerviosos fue que no había ni una sola mosca cerca del cadáver, y aún estaba caliente. De inmediato pensé en esa cosa que vi en el bosque y se los conté. Aaron dijo que él también la había visto, pero pensó que solo estaba imaginando cosas. En ese momento sentí claramente que alguien, o algo, nos estaba observando, y se notaba que todos estaban asustados. Decidimos volver al campamento porque ya estaba oscureciendo. Al llegar al otro lado del claro, escuché como si alguien corriera muy rápido hacia mí, así que me volteé y no había nada. WTF.avi. Les dije a mis amigos que deberíamos apurarnos porque ya no quería estar ahí. Estuvieron de acuerdo y comenzamos a trotar de regreso mientras el sol se ocultaba. No esperábamos estar tanto tiempo en el bosque, así que nadie llevó linterna, y se estaba oscureciendo rápido. Unos 20 minutos después, escuchamos un grito espeluznante a unos 50 metros de nosotros. Ya estábamos corriendo por el bosque, cada vez más oscuro, esperando que fuera lo que fuera esa cosa, se mantuviera lejos. Luego escuchamos gruñidos extraños a nuestro costado, crujidos y ramas rompiéndose. Estaba completamente aterrado, y todos estábamos corriendo hacia el campamento. Finalmente llegamos y nos metimos a la tienda, todos hiperventilando. Nadie dijo nada por unos 5 minutos, hasta que Jake dijo, vámonos de aquí. Justo después de que lo dijo, escuchamos, vámonos de aquí. Justo afuera de la maldita tienda. Todos estábamos más allá del terror y no sabíamos qué hacer. Nos quedamos en completo silencio y escuchamos 2 pares de pasos caminando por el campamento y tirando nuestras cosas. Una de esas cosas incluso trató de abrir la tienda, pero yo sostuve el cierre con toda la fuerza que pude mientras los demás lloraban de puro miedo. Eventualmente las cosas se fueron, pero estábamos demasiado asustados para acercarnos a la salida. Después de unas 3 horas tratando de entender qué demonios había pasado, Jake decidió revisar afuera para ver si el camino estaba despejado para irnos. Yo fui con él porque no quería que lo mataran. Cuando abrió la tienda y salimos, apuntó con la linterna al bosque y vimos a 3 de esas cosas mirándonos fijamente. Tenían los ojos enormes, hundidos y completamente negros. Medían como 1,80 metros y eran larguiruchos como el demonio, pero apenas nos vieron salieron corriendo al bosque más rápido de lo que jamás había visto correr a algo. Jake y yo corrimos de regreso a la tienda y les contamos a Cale y a Aaron lo que acabábamos de ver. Aaron se volvió histérico y tuvo la brillante idea de correr hacia el coche. Traté de detenerlo, pero estaba completamente dominado por el miedo y salió disparado hacia el bosque. Los demás decidimos buscarlo porque sabíamos que esas cosas seguían por ahí. Al tomar las linternas, escuchamos su grito a lo lejos, seguido de un gruñido espantoso.
Corrimos fuera de la tienda gritando su nombre, y pasamos los siguientes 20 minutos buscándolo. Kale nos rogó que volviéramos al campamento porque seguíamos escuchando pasos muy cerca. Cuando regresamos al campamento, Aaron estaba de pie, de espaldas a nosotros, mirando la tienda. Jake se echó a llorar y gritó: ¿pero qué mierda estabas pensando, idiota? Entonces Aaron, casi como un robot, se gira hacia nosotros y dice: jajaja, no se preocupen, estoy bien. Nos miramos entre todos confundidos, pero decidimos meternos a la tienda por seguridad. Jake dijo que lo mejor era aguantar la noche y salir al amanecer. Entonces noté moretones y cortes en los brazos y piernas de Aaron, y cuando le pregunté, dijo: jajaja, no se preocupen, estoy bien. Lo dijo exactamente igual. Intentamos ignorarlo y sobrevivir la noche. Durante toda la noche escuchamos esas cosas caminando alrededor del campamento, y Aaron seguía preguntando si queríamos salir por razones estúpidas, como: hey Aaron, vi una piedra genial allá en el bosque, ¿quieres ir a verla? Después de una maldita eternidad, amaneció y los ruidos pararon. Empezamos a correr hacia el auto y, después de unos 20 minutos, noté que Aaron ya no estaba. Como los otros dos seguían corriendo y no quería quedarme atrás, seguí corriendo. Finalmente llegamos al coche y todos estuvimos de acuerdo en que probablemente Aaron ya no estaba. Manejamos a toda velocidad a casa y juramos no hablar de eso nunca más. Le dijimos a la mamá de Aaron que se había ido en medio de la noche y no pudimos encontrarlo. No sé qué pasó con la búsqueda, pero supongo que nunca lo encontraron. Ojalá nunca hubiéramos ido a acampar ese día por el bien de Aaron. Hace unas semanas me pasó algo que todavía no me deja dormir bien. Fui de excursión con un amigo al sur de Ohio. Era un plan sencillo: caminar, acampar, desconectarnos. Todo empezó bien, riendo y bromeando mientras seguíamos el sendero. En un momento nos topamos con un arroyo bastante profundo que no parecía cruzable. Vamos a seguir el arroyo, tal vez más adelante se puede pasar, me dijo él. Lo hicimos. Caminamos por horas en medio de la nada hasta que comenzó a oscurecer y a hacer frío. Decidimos avanzar un poco más antes de buscar dónde acampar, hasta que nos encontramos con una vieja casa rodante abandonada. Tenía las ventanas rotas y estaba toda deteriorada, pero no había otra opción. Estaba oscuro y no se veía ni una sola luz en los alrededores. Acampamos aquí. Estoy cansado, dijo él. Encendimos una fogata pequeña, pusimos nuestros sacos de dormir y, para calmar el ambiente, saqué una armónica y empecé a tocar. Todo iba tranquilo, hasta que escuchamos ramas quebrándose cerca. ¿Qué fue eso?, preguntó mi amigo. Saqué mi pistola del pantalón y me aseguré de tener una bala en la recámara. No sé, probablemente el viento, le dije, aunque no lo creía. Intentamos dormir con el arma a la mano. Al despertar al día siguiente, nuestras mochilas habían desaparecido. ¿Dónde están nuestras mochilas?, gritó él. Buscamos alrededor, por el bosque, por el arroyo, nada. Hasta que recordamos que no habíamos revisado el interior de la casa rodante. Entramos, y el lugar estaba lleno de cosas extrañas. Ropa vieja, una tele rota, una olla con comida podrida. En las paredes había marcas extrañas, como símbolos que no entendíamos. En la parte del fondo, sobre un colchón, había un pentagrama enorme dibujado. Salimos de inmediato. Él me preguntó qué haríamos ahora, y le dije que siguiéramos caminando. Ya llevábamos 2 días en esa zona. Estábamos agotados y hambrientos. Saqué un que traía en el bolsillo del pantalón cargo, lo dividimos y comimos. Seguimos caminando junto al arroyo hasta que volvió a oscurecer. En eso, vimos algo flotando en el agua. Eran nuestras mochilas. Ve por ellas, me dijo mi amigo. Él entró al agua turbia. De repente se escuchó un fuerte chapoteo más adelante. ¿Qué fue eso?, preguntó. No fui yo, le dije, mientras veía las ondas en el agua acercándose. Algo venía nadando hacia nosotros. No se veía bien por lo oscuro. Sal del agua ya, le grité. Se apuró, lanzó las mochilas a la orilla y saltó fuera del agua. Lo ayudé a salir. El agua se calmó como si nada. Revisamos las mochilas. Él encontró un muñeco hecho de tela, como de brujería. ¿Tú metiste esto en mi mochila?, me preguntó. Negué rotundamente. Él lo guardó. Revisé la mía. Nada raro. Nos las pusimos y seguimos caminando hasta llegar a un claro rodeado de piedras. Decidimos dormir un rato. Me dolían los pies, así que me quité las botas y me dormí enseguida. Desperté a medianoche.
Eran las 12:37 am. Miré alrededor y no vi a mi amigo. Lo encontré a unos 40 metros, de espaldas. Pensé que estaba orinando, así que esperé. Pasaron 6 minutos. ¿Estás jugando con ella o qué? Le grité. Se sacudió ligeramente. Sentí un escalofrío. Agarré la pistola. ¿Anon? Le dije. Sin responder, salió corriendo hacia el bosque. Me congelé. Agarré la linterna y lo seguí. Todo estaba en silencio. Lo vi escondido detrás de un árbol, pero al acercarme solo encontré su camisa colgada en una rama. El presentimiento fue tan malo que salí del bosque. Justo cuando llegaba al borde de los árboles, escuché. ¡Ey, Anon! Me cagué del susto. Le apunté con la linterna y el arma. Era él, con su camisa puesta. ¿Dónde estabas? Pregunté. Allá, meando. Señaló al lado opuesto del bosque. Apunté la linterna hacia donde había visto la camisa. Ya no estaba. ¿No estabas acá? Pregunté otra vez. No, no estaba. Empecé a sospechar, pero fingí estar tranquilo. Cuando salga el sol, ¿seguimos, sí? Ok, aceptó. Volvimos a la fogata. Me acosté fingiendo dormir. Vi que me miraba. Le dije buenas noches. Buenas, respondió. Siguió mirándome, luego cerró los ojos. A la mañana siguiente, él ya estaba despierto, mirando el fuego. Tenía rasguños y cortadas por todo el cuerpo. ¿Entraste al bosque anoche? Le pregunté. No, estoy bien. Nos pusimos las mochilas. Escuchamos una Harley pasando cerca. Ya casi salimos de aquí. Le dije. Ah, vámonos. ¿No podemos quedarnos un rato más? ¿Por qué? Me gusta aquí. Se me puso la piel de gallina. ¿Estás bien? Estoy bien, ¿por qué? Por nada, vámonos, podemos volver después. Ok. Se animó y subió la colina. Mientras caminábamos, pensé en todo lo que pasó. Empecé a creer que mi amigo ya no era mi amigo. Que tal vez era un esquimalquero o algo peor. Llegamos al camino. Un camión nos dio un aventón de regreso al pueblo donde dejamos los autos. En el camino, le pregunté. ¿Te acuerdas de lo que vimos en el agua? Sí, una locura. ¿Y del muñeco raro y el pentagrama? Seguro eran unos chavitos intentando asustar. Lo probé con una pregunta simple. ¿De qué color es mi camioneta? Azul. Mi camioneta es roja. Llegamos al pueblo. Anon, hay algo raro contigo. ¿Cuándo vamos a ir de excursión otra vez? No vamos a ir nunca más. Se enojó, se dio vuelta y empezó a caminar de regreso al bosque. ¿A dónde vas? De vuelta. ¿De vuelta a dónde? De vuelta al bosque. Me subí a mi camioneta y lo seguí. Lo vi más adelante. Aceleré. Se detuvo, me miró, sonrió y corrió al bosque. Bajé la ventana. Escuché algo moviéndose rápido entre los árboles. Anon. Ven conmigo, va a ser un desmadre. Gritó con una voz rara y rasposa. Vámonos a casa. Ya estamos en casa, Anon. Ni madres. Cerré la ventana, le pisé al acelerador y volví a casa. Al llegar me bañé y le conté a mi novia lo que pasó. Me dijo que Anon la había llamado mientras yo estaba fuera, preguntando por mí. Días después abrieron una investigación por persona desaparecida. La policía me entrevistó. Les conté todo. Creyeron que estaba loco. Ayer me llamó su número. Hola. Silencio. Anon. Nada. Cuelga. Era yo, estaba de cacería con mi hermano y su primo, en el bosque en Maryland. Eran como las 5 cuando regresamos al campamento porque ya iba a oscurecer. El primo Jack fue quien encendió una fogata y empezó a preparar la cena. Montamos una trampa sencilla. Alineamos unas latas metálicas vacías de un árbol a otro para que, si algo grande pasaba por ahí, se escuchara desde el campamento. Esa noche me quedé despierto leyendo un libro sobre asesinos seriales, mientras mi hermano y Jack dormían profundamente. Mi reloj marcaba las 2 am cuando empecé a oír que las latas se movían. No sentí ningún olor raro, como dicen en algunos relatos. No olía absolutamente nada. Pero empecé a escuchar voces diciendo cosas sin sentido. Eran frases literales como, ¿estamos perdidos? ¿Dónde estás, Jerry? Y maldito Gary. Sonaban normales, pero con un acento rarísimo, como si quien hablara fuera un borracho que apenas sabía inglés y además tenía problemas para hablar. Suena gracioso, pero así exactamente sonaba. Logré distinguir la silueta de la figura que decía esas cosas.
Era alta, unos centímetros más que yo, mido 1,85, y la llamo él porque las voces eran masculinas. Me metí en el saco de dormir dentro de la tienda, fingiendo estar dormido mientras lo veía moverse afuera. Mantuve un ojo entreabierto por si se le ocurría cortar la tienda. No lo hizo, pero escuché cómo pasaba las manos por la tienda como si estuviera sintiendo de qué estaba hecha. «Oh Dios mío, George». Lo escuché gritar con ese mismo tono arrastrado de borracho. Todo eso pasó en unos 15 minutos. A la mañana siguiente, mientras nos turnábamos para asearnos, Jack llegó furioso al campamento. «Creen que son muy graciosos, ¿verdad?», nos dijo. Le preguntamos de qué hablaba y nos dijo que anoche lo llamábamos desde el bosque como si estuviéramos en problemas. Le juramos que no fuimos nosotros. No les mencioné al ser extraño que vi. Más tarde, bajé al río y vi un venado todo jodido. La mejor manera de describirlo es que parecía que sus patas habían peleado con una desbrosadora y habían perdido. Su cara estaba deformada, como si estuviera mal hecha. Lo miré por unos segundos y luego el venado se fue caminando tranquilamente. No les conté del venado deformado, pero me dijeron que escucharon que los estaba llamando desde el río. Les dije que no hice eso. Sentimos una especie de terror profundo en un punto del bosque, los tres lo sentimos. Si no hubiera estado armado, habría estado literalmente cagado del miedo. Ahí fue donde volvimos a ver al venado, el venado mal. Se alejó galopando como si no quisiera que lo viéramos. Jack lo siguió pensando que podría dispararle. Le disparó unas 4 veces. Vimos que le dio 2. Nada. No reaccionó. Desapareció tras unos minutos. Seguimos el rastro por si se había caído muerto, pero no encontramos el cuerpo. Cuando regresamos al campamento esa tarde, escuchamos un grito de hombre. Sonaba desde varias direcciones distintas y nos puso muy tensos. Apuntamos hacia todos lados. Los gritos tenían distintos tonos, voces diferentes. No era ese ruido distorsionado que algunos describen. Eran imitaciones perfectas. Salimos corriendo de vuelta al campamento. Estábamos muy nerviosos por todo lo que había pasado ese día, y entonces escuchamos que se movían las latas. Los tres fuimos hacia el ruido. No había nada, pero mi hermano apuntó con su linterna hacia donde escuchó unos murmullos. Era una figura alta, como una mezcla de venado, humano y algo más. Estaba musculoso como un fisicoculturista y decía frases entre dientes. Lo vimos por 5 o 6 segundos antes de que saliera corriendo cuando Jack y yo le disparamos. Nos quedamos vigilando toda la noche después de eso. Decidimos empacar la mañana siguiente y largarnos de ahí. Estábamos preparando todo cuando nos dimos cuenta de que alguien o algo nos estaba llamando. Sonaba como si no supiera qué voz usar. Corrimos al camión con el que llegamos, aún era de día, y vimos otra vez a la figura. Nos estaba mirando mientras nos íbamos, inclinando la cabeza. He vuelto al bosque desde entonces, pero ahora siempre llevo un cuchillo y un arma. Mucho tiempo después aprendí sobre las leyendas de los hombres cabra, los crawlers y por supuesto, los skinwalkers. No sé si lo que vimos era un skinwalker, pero encaja con todo lo que cuentan. Hace 2 años, yo tenía 16, era otoño, en Michigan. Vivo con mi hermana de 12 años, mi hermano retrasado de 15, papá y mamá, en una casa y estilo de vida de clase media normales. La familia decide ir de campamento por 2 semanas. Me gusta la idea, mi hermana coopera a regañadientes, mi hermano retrasado siempre está feliz. Mi hermano juega Game Boy todo el camino, mi hermana solo escucha música y duerme, mamá está leyendo su libro. Yo estoy viendo por la ventana del coche, imaginando personas corriendo a nuestro lado o viendo pasar los árboles. Ya casi llegamos, son como las 12 del día. Nos detenemos en una señal de alto, otro conductor está enfrente y también se detiene. Ya estamos profundo en el bosque. Miro al otro conductor desde el asiento trasero de nuestro coche. Él parece realmente asustado, acelera a toda velocidad y pasa junto a nosotros. Todos se dan cuenta. Mi hermano aplaude alegremente, papá niega con la cabeza, el ruido despertó a mi hermana, mamá se pregunta por qué el conductor hizo eso. Nunca debimos seguir avanzando. Solo faltaban unas 2 millas para llegar al campamento. Los árboles de repente empiezan a verse tétricos, ya no se siente como el mediodía. Comienza a parecer tarde por la noche. Recuerdo vívidamente la transformación rápida de un día soleado y brillante a nublado y oscuro. Pareció que solo pasaron unos minutos antes de que las nubes cubrieran todo el cielo. Cada hoja ya había caído por aquí, a diferencia de hace solo unas millas atrás. Bueno, me gusta la lluvia, las nubes y la oscuridad tanto como la luz del día.
Parece que nadie más lo notó, todos estaban distraídos, supongo. Encontramos nuestro lugar para acampar y nos estacionamos. Todos salen del coche, se estiran y observan el entorno. Vaya, está bastante oscuro por aquí, ¿eh? Papá finalmente lo nota. Mi hermana solo murmura, mamá está de acuerdo, mi hermano corre tratando de trepar árboles cercanos. Parece que no hay mucha hiedra venenosa, así que eso está bien. Empezamos a desempacar, papá me pidió que fuera por leña para encender una fogata. Mi hermano ayuda a juntar palos cuando me ve empezar. Juntamos ramas cercanas y fácilmente encendemos un fuego porque están muy secas. Papá mueve el coche fuera de vista para mejorar la sensación de campamento. Montamos 2 tiendas alrededor de la fogata, una para los padres y otra para los niños. Ya es tarde en la tarde. Comienza a llover bastante fuerte como para apagar el fuego. Papá instala una lona para mover la leña y mantenerla seca para mañana. Mamá y mi hermana ya están acurrucadas en la tienda. Comemos galletas y otra comida que no requiere cocinar dentro de la tienda, luego nos dormimos por la noche. Me desperté en medio de la noche, la luna brillaba sobre la tienda. Puedo ver la sombra de una figura en la pared de la tienda. Parecía lo suficientemente humana cuando se paró, pero caminaba en 4 patas. Llamé a papá, él debería estar en la otra tienda. Mi hermana se despierta al oírme llamarlo. Para entonces la sombra ya se había alejado lentamente. Mi hermana me dice que me duerma, la ignoro y abro la tienda. Mirando hacia afuera, vi que la luna estaba casi llena y no había muchas nubes. Caminé hacia la tienda de mis padres y empecé a abrirla cuando de repente escuché un gruñido a la distancia. Me giro y miro hacia donde venía el gruñido, parecía un perro o algo en la sombra. Me asusto, abro la tienda frenéticamente y despierto a mi papá. Le digo lo que vi, papá camina al coche para conseguir su pistola. Mamá también se despierta y tiene una expresión preocupada. Mamá reúne a los niños. Después de lo que parecieron 10 minutos, escuchamos un solo disparo desde donde papá se había ido. Papá camina tranquilamente de regreso al campamento, dice que solo disparó al aire para ahuyentar lo que sea que fuera. Decidimos encender el fuego de nuevo. Todavía eran como las 2 am. Mi hermana, hermano y mamá se volvieron a dormir. Papá y yo miramos el fuego, después de un rato papá admite en voz baja que él también creyó haber visto algo. Me dice que no le diga nada a mamá ni a los niños para no preocuparlos. Podría haber sido solo un venado o un coyote o algo así. Después de 1 hora, ambos dormimos en nuestras tiendas. Todavía estaba nublado al día siguiente. Yo fui el primero en despertar, encendí el fuego. Papá se levanta después y saca la carne para cocinar. 1 hora después, todos están despiertos y comiendo comidas deliciosas. Los padres piensan que es buena idea que vayamos a caminar. Empacamos agua, una brújula, comida y otras cosas pequeñas. Simplemente nos adentramos sin seguir ningún sendero hasta que encontramos senderos de animales. Sentí que seguimos el rastro por unas 5 millas. Ya era casi hora del almuerzo, nos sentamos a comer lo que llevamos. Me alejé un poco del grupo para orinar. Un arbusto cerca de mí se sacude. Miro y puedo ver un ojo que me mira. El resto del rostro está oculto por el arbusto. Corrí de regreso con la familia a toda velocidad. Papá saca su arma, preparado. Les digo lo que vi. Papá decide no investigar esta vez y nos regresamos. Me da un palo para defenderme. Mi hermano está confundido sobre lo que pasa, mi hermana no me cree y piensa que tengo demasiada imaginación. Discuto con mi hermana, le digo que se calle. Pronto escuchamos ramas rompiéndose o hojas crujiendo detrás de nosotros. Esto finalmente hace callar a mi hermana. Después de un ruido particularmente fuerte, ella está con los ojos muy abiertos, asustada. Nos movemos más rápido de regreso al campamento, papá sigue mirando hacia atrás, pistola en mano. Mi hermano está llorando ahora, mamá trata de consolarlo, pero seguimos moviéndonos. Finalmente llegamos al campamento, empieza a oscurecer, el ruido de que alguien nos sigue ha disminuido. Nos quedamos sin leña, así que papá me pide que consiga más, pero esta vez no deja que mi hermano venga conmigo. Me dice que grite si necesito ayuda. A regañadientes recojo madera, manteniéndome visible para mi familia. Pronto tengo que alejarme más porque ya no hay más madera cerca. Recuerdo vagamente haber visto una figura sombría, luego algo me golpeó fuerte en la cabeza y me desmayé. Despierto después de no sé cuántas horas o días. Mi ropa está rota, todo a mi alrededor está mojado. Me duele un poco la cabeza todavía. Me toco la cabeza y veo sangre en mi mano. Camino tratando de encontrar el campamento otra vez. Después de lo que parecieron varias horas finalmente encuentro dónde estaba el campamento. Pero las tiendas ya no están, el coche ya no está, todo desapareció. La única evidencia de que la familia estuvo allí era el pozo de la fogata que cavamos y las cenizas.
La fogata ya no está caliente. Fui abandonado. Todo lo que pude hacer al darme cuenta fue tirarme al suelo y llorar sin control. Entonces escuché ruidos. No sonaban humanos, tal vez eran hojas crujiendo, pero era un sonido persistente. Dejé de llorar y escuché, luego me levanté y empecé a caminar hacia el sonido. El ruido se detuvo en cuanto empecé a hacer ruido rompiendo ramas con los pies, pero seguí avanzando hacia él. No encontré nada pero seguí caminando, lo que sintió como millas. Algo dentro de mí me decía que siguiera, que me alejara de donde estaba, como si estuviera en peligro. Me moví más rápido, corriendo ya. Podía oír algo persiguiéndome ahora, hojas crujiendo. Corriendo a máxima velocidad, esquivando árboles, ignorando ortigas y espinas. Entonces empezó a gritar, como si estuviera frustrado. Corrí como el viento, pero los gritos no se detenían, solo se hacían más fuertes. Los gritos ahogaban todo otro sonido, más fuerte que el rugido de un tractor. Entonces llegué a una carretera en medio de la nada. Los gritos se detuvieron, todo sonaba en silencio en comparación. Solo me senté allí, temblando, temiendo por mi vida. Después de un rato, reuní suficiente valor para seguir caminando por la carretera. Hice dedo y un cazador amigable me recogió, hizo preguntas sobre por qué estaba allí. Le dije que estaba en un campamento con mi familia, pero que me desmayé y ellos me abandonaron. Me miró con los ojos bien abiertos. ¿Te desmayaste, dices? ¡Bum! Algo grande y negro golpeó el costado del camión. El cazador dio un volantazo, el parabrisas se dañó, la ventana del lado del conductor se cayó al piso, el cazador no pudo abrir su puerta por lo abollada. Decidió seguir conduciendo en vez de bajarse a revisar el daño. Tenía el mismo miedo que vi en el conductor que se fue en el cruce cuando recién llegamos. El cazador aceleró el camión tanto como pudo. Empezamos a escuchar lamentos y gritos. Tan fuerte que los oíamos a millas de distancia, aunque íbamos a 100 millas por hora. No fue hasta que salimos del bosque que el cazador finalmente bajó la velocidad y se relajó. Llegamos al pueblo más cercano antes de que el cazador tuviera señal en su celular. Me pasó el teléfono para que llamara a mis padres. Papá contesta. Recuerdo esta conversación muy vívidamente. Papá. Anon. ¿Dónde estás para ir a recogerte? Es la última vez que te dejo escaparte de casa. Tu mamá está preocupada por ti. Papá. Yo no me escapé de casa, me desmayé y ustedes me abandonaron en el campamento. Después de una larga pausa. ¿Qué? Papá, estoy en el pueblo cerca del campamento todavía. Eso está a 200 millas de distancia. Quédate ahí, voy por ti. El cazador se quedó conmigo por media hora y luego se fue, solo esperé en un restaurante del pueblo hasta que mi papá me recogió. En el camino a casa, juraba que me había llevado a casa desde el campamento. Yo negaba que fuera yo. Dijo que me llamó después de una hora y que volví con leña, con una leve cojera y muy callado, como si mi personalidad hubiera cambiado en solo una hora. Dijo que me volví violento con mi hermano, haciéndolo llorar todas las noches. Dijo que rompí el teléfono de mi hermana, así que la familia se fue del campamento antes. Seguía escapándome de casa y trayendo animales muertos. Eso no pudo haber sido yo, eso no suena en nada a mí. Nadie en mi familia volvió a saber de ese otro yo, quienquiera que haya sido. Esta es la historia de cómo supe por primera vez sobre el reinado del terror Osage. También es la historia de un hombre llamado Darrell, cuyo nieto Frank me contó la historia. Y comienza con lo que Frank llamó una tormenta fantasma. Estoy trabajando en Oklahoma por un mes. El jefe, de la nada, le da el día libre a todos para el día siguiente, con paga, nice. Esa noche estoy en mi motel, sentado en una sillita plegable en la puerta, mirando el campo frente a mi habitación. Es tarde. Todos los demás ya están dormidos. No recuerdo en qué estaba pensando, pero en algún momento escucho que se acerca una tormenta. Me encantan las tormentas, así que me quedo ahí esperando. La oigo cruzar el campo hacia mí. Llega justo hasta la puerta donde estoy sentado. No cae ni una sola gota de lluvia. De hecho, el cielo está perfectamente despejado, puedo ver las estrellas. Ni una nube a la vista. Pero literalmente puedo escuchar lo que suena como lluvia fuerte a mi alrededor. Incluso siento algo rozarme la cara mientras la tormenta pasa por encima del motel. Luego todo vuelve a quedarse en silencio. A la mañana siguiente, es mi día libre, así que me levanto tarde. Decido ir a un diner por la carretera a comer algo. Me pierdo la hora del desayuno, así que el lugar está vacío. Solo yo y un viejo tomando café en la barra. Empieza a conversar conmigo. Charla básica sin importancia. Menciono lo raro que pasó la noche anterior. Le pregunto si sabe qué pudo haber sido. Parece interesado.
Me pregunta qué escuché. Le describo el sonido. Le digo que pensé que era una tormenta al principio, pero que no había lluvia. El viejo me mira muy fijamente ahora. Me pregunta si sentí algo. Le digo que sí, sentí algo en la cara y el pelo, como si caminara entre telarañas. Para no hacerla larga, menciona que hay historias de una tormenta fantasma que pasa por la zona. La gente la describe como un siseo intenso que suena exactamente como lluvia fuerte. Básicamente lo que yo escuché. Dijo que en las historias, la tormenta pasa por encima de la persona y ya. Pero el tipo parece interesado en que yo aparentemente la haya presenciado. Dice que la mayoría de las historias son de hace mucho tiempo, casi ninguna del presente. También menciona que la tormenta fantasma a veces está asociada con la muerte. Algo así como un avance, supongo. Para los que no saben, dicen que cuando escuchas el grito de un avance, luego alguien muere. Me dice que en realidad él es parte de la nación Osage. Su abuelo le contó la leyenda cuando era niño. Solía contárnosla cada año, dice, y luego nos contaba sus propias experiencias. Oh, basta de aburrimiento. Me encanta la historia nativa y especialmente el folclore nativo. Le pregunto si no le importaría contarme las historias de su abuelo. Al principio está renuente. Es muy larga, dice, tiene bastantes cosas. Le digo que es mi día libre, así que tengo todo el tiempo del mundo. Tengo que insistir un poco, pero finalmente acepta. Cojea hasta mi mesa, se presenta como Frank y se sienta frente a mí. Entonces empieza a contarme una historia jodidamente loca. Los Osage fueron considerados una de las tribus nativas más feroces. Con más de 1,80 metros de altura, eran mucho más altos que la mayoría de los europeos. Y les encantaban las incursiones. Al principio de la historia estadounidense, los cazadores de pieles que se acercaban al territorio Osage eran constantemente atacados y asesinados. Los Estados Unidos deciden que ya es hora de dejar de jugar. Así que arman a los enemigos de los Osage y los alientan a pelear entre ellos. Se suceden una serie de escaramuzas entre tribus. Eventualmente las incursiones cesan y los Osage son pacificados. Terminan firmando una serie de tratados con los Estados Unidos y ahí comienza la época oscura para los Osage. Poco después de firmar, la viruela arrasa con la tribu. Más o menos por ese tiempo, Estados Unidos les dice, tienen que irse, necesitamos más espacio para colonos blancos. La mayoría de los Osage están muertos o muriendo. Los demás son forzados a mudarse al oeste, al territorio Cherokee, donde los sobrevivientes arman campamentos precarios. La tierra no es buena para cultivar. Los Osage comienzan a morir de hambre. Luego estalla la guerra civil. Al mismo tiempo, los Cherokee y los Creek compiten por el control político entre tribus. Pelean batallas sangrientas. Los Osage están justo en medio de todo esto, rodeados por la guerra y muriendo de hambre. Como si no fuera suficiente, los Estados Unidos nunca les pagaron lo que debían por sus tierras. Esta orgullosa tribu de guerreros ya ni siquiera tiene un hogar. Cuando terminan las guerras, los Osage mandan una delegación a Washington, después de Cristo exponen su caso. Imploran a Estados Unidos que honre su deuda y les pague lo que les corresponde por ceder sus tierras ancestrales. El Congreso debate el asunto. Y deciden que los Osage tienen razón. Se aprueba una resolución. Estados Unidos honra su deuda y les paga. La tribu se salva, pero aún necesitan un hogar. Los Osage deciden usar parte del dinero recibido para comprar la porción de la reserva Cherokee que han estado ocupando todo este tiempo. Pero los Cherokee dudan en vender. Les cuentan una historia extraña. La tierra que quieren comprar es hogar de un espíritu misterioso. Los Cherokee lo encontraron durante la famosa ruta de lágrimas. Lo oyeron pasar por encima un día, como un trueno. Parecía seguirlos. Su presencia era como el rugido de un río, y asustó a la gente. Pero su chamán les aseguró, es solo un espíritu viejo, dijo, no le gusta que lo molesten. Le preguntaron qué tipo de espíritu era. Protege la tierra, y de hecho es la tierra, dijo. Les dijo que siguieran marchando y no se interpusieran, y que los dejaría en paz. El chamán era viejo y murió poco después. Pero los Cherokee hicieron lo que dijo. Evitaron el lugar donde más se escuchaba al espíritu. Con el tiempo, dejaron de hablar de él por completo. Los ancianos rompieron ese tabú para advertir a los Osage. La tierra que querían comprar era donde vivía el espíritu. Obviamente los Osage estaban un poco asustados. Pero no se desanimaron. Llevaban viviendo en esa tierra un tiempo ya, y nunca habían visto al espíritu del que hablaban los Cherokee. Además, necesitaban un hogar y no sabían qué más hacer.
Insisten en comprar la tierra, y los Cherokee finalmente venden. Nace la reserva Osage. Los colonos seguían empujando hacia el oeste. Los Osage temían que finalmente lo sacaran de su tierra otra vez. Los ancianos se reúnen para decidir qué hacer. Es durante esta reunión, según la leyenda, que un espíritu se les aparece. Tal como lo describieron los Cherokee. Su presencia era como el rugido de un río. El espíritu les dijo que aún venían tiempos oscuros. Que su hogar sería ocupado por extranjeros. Que la tierra sería destrozada y saqueada. Les dijo que había vigilado ese lugar durante mucho tiempo, protegiéndolo. Pero que su tiempo estaba llegando a su fin. Les dijo que ahora ellos tendrían que cuidar la tierra. Y a cambio de esa carga, el espíritu les revelaría algo que les permitiría mantener el control sobre su hogar. Así que los ancianos escucharon mientras el espíritu les explicaba todo. Cuando terminó, el espíritu les dijo que siempre estaría en la tierra, y que debían recordarlo. Luego se fue. El sonido del río rugiente se fue con él. Los líderes Osage quedaron asombrados. Una vez más, enviaron una delegación a Washington, después de Cristo esta vez no fueron a rogar. Fueron a negociar. Siguiendo el consejo del espíritu, sacrificaron su tierra. La abrieron al uso de forasteros con la condición de que los Osage retendrían los derechos al subsuelo de su reserva. El gobierno federal aceptó y aprobó una resolución sellando el acuerdo. Los términos dictaban que cualquier mineral encontrado en la tierra, estaño, oro, lo que sea, pertenecía a los Osage. Y resultó que su reserva estaba sobre una mina de oro. No oro literal. Oro negro. Uno de los depósitos de petróleo más grandes de Estados Unidos. La nación Osage se volvió rica. Las riquezas se dividieron entre todos los miembros de la tribu. Cada Osage, hombre o mujer, recibió una parte igual del petróleo. Esa parte igual se llamaba Edrigs. Al morir, ese Edrigs pasaba al pariente más cercano. Todo cambió para los Osage de la noche a la mañana. Autos de lujo, choferes, ropa fina, lo que se te ocurra. Frank me dice, ese estilo de vida atrajo a gente muy mala. Mi abuelo me contó todo. Darrell, el abuelo de Frank, vivía al lado de una mujer llamada Anna. Era una mujer amable, habladora, más buena no podía ser. También era la amiga más cercana de Darrell. Normalmente estaba en el jardín cuidando sus plantas. Pero un día Darrell no la ve en todo el día. Al principio no le parece raro. Sabe que Anna fue a casa de su hermana la noche anterior. Usualmente regresa esa misma noche, pero tal vez se quedó. Pero pasan un par de días y Anna no vuelve. Darrell se preocupa. Decide visitar a la hermana de Anna para asegurarse de que todo esté bien. Estuvo aquí la otra noche, le dice la hermana, pero se fue. Pensé que se había ido a casa. Ahora Darrell está realmente preocupado. Teme lo peor. Va a la oficina del sheriff y reporta a Anna como desaparecida. Unos días después, encuentran a Anna. O mejor dicho, su cuerpo. En un barranco, disparo en la parte trasera de la cabeza. Darrell y la hermana de Anna bajan a identificar el cuerpo juntos. Es duro para ambos. Durante días, Darrell no puede sacarse la imagen de la cabeza. El rostro sin vida de Anna. En realidad parecía en paz. Piensa en los últimos momentos de Anna, imaginando cómo debió ser. Llora. Cuando encuentran el cuerpo de Anna, su Edrig pasa a su madre. Pero 2 meses después, la madre también aparece muerta. Aún más extraño, la oficina del sheriff dictamina que la muerte de Anna fue accidental. Accidental, mis huevos, piensa Darrell, tenía un maldito agujero de bala en la cabeza. Darrell sabe que fue un asesinato, pero ¿puede probarlo? ¿Y quién querría matar a Anna y a su madre? De repente se le ocurre. Quizás mataron a Anna por su Edrig. El Edrig va al pariente más cercano. Quizás alguien de su familia quería quedarse con ese dinero del petróleo. Pero esta teoría no cuadra. Primero, el primo de Anna también termina muerto, así que no hay Edrig para él. Luego, muere la hermana de Anna. Su casa explota en un accidente y muere al instante. Su esposo muere por las heridas días después. Ninguno de los dos recibe el Edrig. Más tarde, Darrell se entera de que el accidente no fue tal. La policía descubrió que había una bomba bajo la casa. La evidencia se acumula para Darrell. Esto es asesinato serial, simple y claro. Pero no puede averiguar quién está detrás. Empieza a volverse loco. Un día va a la casa de la hermana de Anna y se queda ahí parado mirando los escombros. Pero lo único que ve es la imagen del cuerpo sin vida de Anna en su mente. Y es la primera vez que lo oye. Está llorando mientras se acerca una tormenta. Apenas nota cómo pasa el sonido sobre él.
Siente algo suave rozarle la cara, y levanta la vista. Oye la lluvia a su alrededor, pero no hay lluvia. Escucha cómo la tormenta pasa sobre él. Luego todo queda en silencio otra vez. Darrell está atónito. Lo toma como una señal. El espíritu de Anna no descansa. Le está pidiendo que haga algo para que ella pueda estar en paz. Darrell va a la oficina del sheriff. Se ofrece a ayudar con la investigación. Dijo que puede hacer llamadas, revisar archivos, lo que necesiten. Pero el sheriff le dice que su dolor solo va a estorbar. Vete a casa y déjanos hacer nuestro trabajo. El sheriff lo mira directamente a los ojos y le dice, no quiero que te pase nada. Suena a amenaza. Darrell se va a regañadientes, pero ahora está prestando mucha atención. Presta atención cuando la oficina del sheriff arresta a un hombre en conexión con las muertes. Presta atención cuando ese hombre es liberado, sin cargos. Darrell empieza a preguntar. Nadie sabe mucho sobre ese hombre. No es Osage. Circulan rumores de que está vinculado con algunas pandillas locales, pero nada concreto. Darrell también está atento a los periódicos. Un hombre Osage, sin relación con Anna, aparece muerto de un disparo en su auto. Otro aparece envenenado en un tren. Darrell ya no es el único que está prestando atención. Ha estado haciendo preguntas. Otros miembros de la tribu se dan cuenta. Piensan, ¿y si tiene razón? Empiezan a temer lo que Darrell ha sospechado desde el principio. Alguien está atacando a los Osage por sus derechos sobre el petróleo. Nadie está a salvo y entonces, como para probarlo más allá de toda duda, muere el hijo de un jefe Osage. Su nombre era Josh Bigard, y fue envenenado. Los doctores lo llamaron envenenamiento accidental, lo que sea que eso signifique. Bigard murió en una sala llena de gente en un hospital de la ciudad de Oklahoma. Pero, por suerte, no antes de hacer una llamada. Estaba desesperado al teléfono, diciéndole a su abogado que tenía pruebas contundentes que vinculaban a alguien con los asesinatos en la reserva. No se conocen los detalles exactos de esa conversación, pero fuera lo que fuera que Bigard dijo, dejó al abogado aterrado. Llamó de inmediato a la oficina del sheriff. El personal del hospital recuerda que hablaba con furia por teléfono. El abogado informó a la oficina del sheriff que tenía en su poder ciertos documentos que Bigard le había entregado. Estaban relacionados con los asesinatos. El abogado planeaba armar un gran escándalo con eso. Colgó el teléfono y tomó un tren rumbo a la reserva. Llevaba un maletín con él. Iba a reunirse con el sheriff en persona. Desafortunadamente, el abogado nunca llegó. Su cuerpo fue hallado arrojado fuera del tren, con el cráneo destrozado. El maletín había desaparecido. A estas alturas, Darrell ya no puede más. Sabe que quien mató a Anna sigue suelto, y que seguirá matando a menos que alguien haga algo. Pues alguien lo intenta. Parece que las misteriosas muertes empiezan a atraer atención. Un grupo de hombres blancos, bien vestidos, llega a la reserva. Dicen trabajar para una pequeña agencia del gobierno llamada la Oficina de Investigación, que luego se convertiría en el FBI. Desde el principio, es evidente que hay tensión entre la oficina del sheriff y los chicos de la oficina. Por supuesto, nunca se hace ninguna declaración pública al respecto. Pero los rumores se esparcen. La oficina del sheriff está obstruyendo la investigación, dice la gente. Alguien fue descubierto destruyendo evidencia. Documentos. Hay otro rumor también. El hombre no Osage que la oficina del sheriff arrestó originalmente, el que nunca fue acusado formalmente, dicen que hizo una confesión mientras estaba bajo custodia. En su confesión, implicó a un hombre llamado Bill Ale. Según este hombre, Ale le ofreció dinero para matar a Anna y a su familia. Esta revelación deja atónito a Darrell. De hecho, deja atónitos a todos. Bill Ale no es un desconocido. Es un hombre blanco que ha vivido en la reserva durante décadas. Mientras que la tribu Osage se volvió rica de la noche a la mañana gracias a sus reservas de petróleo, Ale hizo su fortuna lentamente, con el comercio de ganado. Es conocido por ser astuto, terco y duro. La gente dice que tiene a todos los políticos locales en el bolsillo. También a las fuerzas de seguridad tribales. Ha sido acusado de crímenes antes, pero nunca ha pisado una celda. Si Ale realmente estuvo involucrado en la muerte de Anna, eso explicaría por qué la oficina del sheriff está bloqueando a los agentes federales. También podría explicar qué sabía Josh Bigard y por qué lo envenenaron. También explicaría la extraña advertencia del sheriff a Darrell. No quiero que salgas lastimado. No es perfecto, pero al menos ahora Darrell tiene una teoría. Ale está tratando de aumentar su fortuna apoderándose de los derechos petroleros de la gente.
Está contratando hombres para que maten por él. Tal vez incluso tenga cómplices dentro, miembros de su propia familia con quienes divide el dinero del petróleo. La oficina del sheriff sabe algo. ¿Pero están realmente involucrados en los asesinatos? ¿O sus manos están atadas por el poder y la influencia de Ale? En realidad, no importa. Darrell ha estado buscando una pelea, una forma de sentir que está haciendo justicia por la muerte de Anna. La decisión está tomada. Bill Ale está detrás de los asesinatos, eso es todo. Las autoridades están protegiendo al ganadero, o tienen miedo de enfrentarse a él. De cualquier forma, Darrell no tiene otra opción. Tiene que tomarse la justicia por su mano. Darrell se imagina a Ale ordenando el asesinato de Anna. Piensa en la señal que recibió de ella ese día en casa de su hermana. Estas cosas nublan su mente. Es tarde cuando va manejando de regreso a casa. El sol se está poniendo cuando entra a su casa para tomar su arma. La reserva está oscura mientras marcha hacia el rancho de Bill Ale. Está completamente solo. A lo lejos, se avecina una tormenta. Subiendo una colina que da vista al rancho, Darrell distingue a 4 hombres que parecen estar vigilando la entrada. Todos están armados. Pero a Darrell no le importa. Ya no está pensando. Desde donde está, puede ver la casa principal del rancho. Probablemente Bill Ale está ahí dentro, rodeado de su esposa e hijos. Todos vivos. Y Anna, muerta. Darrell baja la colina. Como un hombre poseído, marcha directo hacia su propia muerte. Los hombres que vigilan la entrada no lo notan al principio. Logra acercarse bastante antes de que lo vean. Uno de ellos le grita una advertencia. Le dice que está entrando en propiedad privada. El hombre saca su arma y lanza otra advertencia. Darrell ya está casi en la puerta. Levanta su pistola. Dispara 2 veces. Le da a uno en el pecho y a otro en el brazo. Ambos caen al suelo. Los otros 2 hombres sacan sus armas y disparan a Darrell, pero él se lanza detrás de un gran granero. El sonido de la lluvia que se acerca es momentáneamente ahogado por el estruendo de los disparos. Darrell está acorralado y lo sabe. En el momento en que salga de detrás del granero, los hombres vaciarán sus cargadores. Pero no piensa rendirse. Su plan era llegar a la casa principal. Y no va a detenerse hasta lograrlo. Darrell quiere que Bill Ale pague. Se prepara para enfrentar a los 2 hombres. Piensa, aquí termina todo. Es entonces cuando llega a la tormenta. Su rugido se extiende por todo el rancho. Suena como lluvia, pero no cae ni una gota. Darrell siente una familiar sensación, como si algo rozara su cara. Al otro lado del granero, los hombres están gritando. Disparan varias veces. ¿Pero a qué? El sonido de la tormenta es casi ensordecedor ahora. Se oyen más gritos, pero los disparos han cesado. Darrell se asoma. Los hombres corren hacia la casa principal. El aire está lleno del siseo de una lluvia intensa. Los ojos de Darrell se fijan en los 2 hombres que disparó. Están tirados en el suelo. Darrell se acerca y se arrodilla junto a ellos. El que recibió el disparo en el pecho está obviamente muerto. Pero el del brazo, ¿qué le pasó? Su rostro está hinchado y morado, como si lo hubieran golpeado brutalmente. No respira. A lo lejos, los gritos de los hombres se han convertido en alaridos de agonía. Darrell está asustado. ¿Qué demonios está pasando aquí? De alguna manera, en medio del miedo, la imagen de Anna le cruza la mente. Mira a los 2 hombres que mató. El sentimiento de culpa lo abruma. Sus dedos se entumecen y deja caer su arma. Se pone de pie a toda prisa y se aleja corriendo del rancho. Mientras corre hacia casa, sigue escuchando el rugido de la tormenta a lo lejos y, apenas por debajo, los gritos agonizantes de los hombres. Al día siguiente, cuando Darrell se despierta, solo tiene una cosa en la cabeza. ¿Qué demonios pasó anoche? No sabe cómo explicarlo. Fue lo mismo que sintió en casa de la hermana de Anna, pero más intenso. Se sentía furioso. ¿Era el espíritu de Anna? ¿O algo más? Sea lo que sea, le salvó la vida. Si no hubiera aparecido justo cuando lo hizo, Darrell habría salido de detrás del granero y los hombres de Ale lo habrían llenado de balas. Mientras piensa esto, recuerda, dejé mi arma en el rancho anoche. Su corazón se hunde. La oficina del sheriff la encontrará. O quizás los agentes federales. No importa. La rastrearán hasta Darrell. Luego lo arrestarán. Por un momento, Darrell considera huir del pueblo. Pero en vez de eso, se sienta a esperar su arresto. Tal vez sea la culpa por haber matado a esos 2 hombres. Tal vez sea el hecho de que falló a Anna. Se suponía que debía hacerle justicia. Sea cual sea la razón, se queda sentado esperando a las autoridades. Mientras espera, toma un libro y empieza a leer.
Es un libro sobre la historia de los Osage. Mientras lo lee, recuerda una vieja leyenda. Una historia sobre cómo los Osage compraron la tierra a los Cherokee, y cómo los Cherokee les advirtieron sobre un espíritu que residía en esa tierra. Recuerda cómo lo describían, un rugido como el de un río. ¿Fue eso lo que escuchó? Según las historias, el espíritu se fue y nunca regresó. ¿Volvió anoche por alguna razón? ¿Y si lo hizo por qué? Una patrulla llega a casa de Darrell en ese momento. Es el sheriff. Está solo. Llama a Darrell y le dice: escuchamos que hubo un tiroteo en la propiedad de Bill Ale anoche. Darrell guarda silencio. Ve su arma sentada en el asiento del pasajero del coche del sheriff. 4 hombres están muertos, dice el sheriff. 1 con un disparo en el pecho. 3 golpeados hasta morir. Darrell piensa en el hombre con la cara hinchada. También encontraron así a los otros 2. 4 asesinatos en total. El sheriff ya debería estar arrestándolo. Pero en vez de eso, toma el arma de Darrell y se la entrega. Desafortunadamente no se encontró evidencia que vincule a nadie con el crimen. Darrell no se mueve. El sheriff le obliga a la pistola en la mano. Cuídate ahí fuera, dice. Quien haya matado a esos hombres no ha sido capturado. No quiero que nadie más salga herido antes de irse. Dice una última cosa. Voy a arreglar esto. Luego se sube a su auto y se marcha. No mucho después, arrestan a Bill Ale. Los agentes federales lograron armar un caso con la ayuda del sheriff. La reserva respira un suspiro colectivo de alivio. Los asesinatos han terminado. Más tarde, Darrell se entera de que Ale no será acusado por el asesinato de Anna. Hay demasiada evidencia faltante. Pero los agentes lograron vincularlo con el asesinato del primo de Anna. Enfrentará cadena perpetua por eso. No es exactamente justicia para Anna, pero Darrell lo acepta. Un año después, visita la tumba de Anna. Es la primera vez que ve su lápida. Se da cuenta de que todo este tiempo no ha estado buscando la paz del espíritu de Anna. Nunca aceptó su muerte. No sabía cómo dejarla ir. Por eso no podía encontrar paz dentro de sí mismo. Ver su tumba lo hace real por primera vez. Darrell rompe en llanto. A lo lejos, se aproxima una tormenta. Retumba por el campo. Cruza el cementerio. Pasa sobre Darrell. Mientras llora, siente caer las gotas de lluvia. Caen sobre sus manos. Lo cubren por completo. Cuando la tormenta pasa, ya no le quedan lágrimas. Vaya historia, le digo a Frank. No se me ocurre nada más que decir. Frank dice que su abuelo solía sentarlo cada primavera para contarle esa historia. Siempre en primavera, decía, porque fue cuando murió Anna. Más adelante en su vida, Frank se preguntó si su abuelo se la había inventado. Leyó todo lo que pudo sobre la historia de los Osage. En sus lecturas encontró algo. Lo llaman el reinado del terror Osage. Una serie de asesinatos vinculados a los derechos petroleros. La mayoría de lo que encontró coincide con la historia que le contó su abuelo. Pero hubo cosas que nunca aparecieron. Nunca encontró nada sobre que los Cherokee creyeran en un espíritu que vivía en la reserva Osage. Ni sobre una reunión entre ancianos Cherokee y Osage. Pero creció escuchando historias sobre la tormenta fantasma por parte de los vecinos. Su abuelo solía decirle que era el mismo espíritu que él había visto, solo que ahora era más débil. Le pregunto a Frank si cree en eso. Frank se encoge de hombros. Si hubieras escuchado a mi abuelo contarla, tú también lo creerías. Después de eso, Frank y yo nos despedimos. Pero seré honesto, su historia me golpeó más tarde esa noche. Fuerte. Estaba parado en la puerta de mi motel, mirando el campo al otro lado del estacionamiento. Tenía trabajo al día siguiente y debía irme a dormir. Pero me quedé mucho tiempo soñando despierto. Pensé en los Osage marchando por ese campo, hambrientos, buscando un lugar para quedarse. Pensé en el sheriff encontrando el cuerpo de Anna ahí. Pensé en el abuelo de Frank marchando en la noche para vengar a su amiga. Y me hizo pensar. La primera vez que vi ese campo, pensé que era seco y feo. Pero algunas personas pasaron su vida en esa tierra. Mataron y murieron por ella. Es una locura pensar que nunca sabremos ni la mitad de la historia. En fin, buenas noches, /X/. Espero que duermas bien esta noche. Aquí va una de cuando vivía en una zona rural de Carolina del Sur. Tengo más si te interesa escuchar. Esto pasó hace algunos años, cuando era estudiante en un colegio comunitario y aún salía con quien ahora es mi esposa. Vivía en la casa de mis padres en ese entonces, en una zona rural del norte de Carolina del Sur. El área donde vivíamos era rural, pero no estaba completamente despoblada.
Nuestra calle tenía casas cada pocos cientos de pies, con bandas gruesas de árboles entre ellas. La mayoría de las otras calles de la región eran similares. Casas cada tanto, con bosques densos entre medio. Vivíamos a 5 minutos del pueblo más cercano, pero mi universidad y la casa de mi novia estaban en una ciudad más grande, a unos 40 minutos por la ruta más rápida. Esta ruta pasaba por solo 3 de esas carreteras escasamente pobladas, una tras otra. Conducir por esa ruta te llevaba primero a otro pequeño pueblo a unos 20 minutos, y luego, después de 15 o 20 más, a la ciudad más grande donde estaba mi universidad. Si ibas hacia la universidad, los primeros 10 minutos del camino eran por una carretera retorcida, oscura y a menudo vacía, con largos tramos entre grupos de casas. Esta carretera tenía un nombre oficial que se puede encontrar en el mapa, pero la llamaré como la conocían los locales: Snake Road, Camino Serpiente. Llamada así por su forma sinuosa, había algunos puntos bajos en esta carretera donde, por la noche, se volvía particularmente oscura y difícil de ver, y a veces con niebla. En uno de esos puntos bajos había un área por la que siempre me sentía raro al conducir, incluso de día. Si mirabas por la ventana, los árboles y la maleza eran bastante dispersos, pero al mismo tiempo era imposible ver más de unos pocos metros hacia adentro. Era como si la luz se torciera y distorsionara entre todas las ramas y enredaderas. De noche, la única visibilidad venía de mis faros, que por suerte eran modernos y brillantes, capaces de iluminar varios cientos de pies al frente en la mayoría de las carreteras. Pero en esa zona baja, por razones que nunca entendí, no podían penetrar más de 70 u 80 pies en las sombras espesas. Una noche, me había quedado hasta tarde en casa de mi novia después de clases, como siempre. Ya la había arropado y estaba volviendo a casa en el coche. Hasta ese punto, todo iba bien. Tenía el tanque lleno, las luces estaban en buen estado y tenía unos buenos CDS para escuchar y mantenerme despierto durante el trayecto. Aunque era un camino largo de día, con tráfico normal, de noche podía ir más rápido y llegar a casa bastante antes. Sin embargo, esa recompensa de llegar más pronto a la cama venía con el precio de posiblemente encontrarme con ciervos u otros animales nocturnos que cruzaban las carreteras. Los ciervos eran particularmente peligrosos, ya que aquí son lo suficientemente grandes como para que si los atropellas a una velocidad mayor que la de una caminata, te destruyen las luces, el radiador, el parachoques y quizás hasta el motor o el parabrisas. Cuando era niño vi a un ciervo saltar contra otro coche y romperle la ventana, así que entendía bien la amenaza y me aseguraba de estar tan atento como fuera posible cuando aceleraba hacia casa. Salí rápidamente de las afueras de la ciudad donde vivía ella y comencé a conducir por el campo. Vi cómo pasaban todas las curvas que ya conocía. Como aún estaba cerca de la ciudad, muchas casas tenían las luces encendidas y pasé algunos autos. Era una noche de manejo típica, y mis mayores preocupaciones eran un ciervo perdido o un patrullero. Sin embargo, ninguno de esos era una preocupación real en ese momento, porque en las carreteras anchas y bien mantenidas cerca de la ciudad, mis faros brillantes me permitían ver cualquier tramo o curva, además de varios pies a cada lado de la carretera. Después de unos 15 minutos, llegué al pequeño pueblo que marcaba la mitad de mi recorrido a oscuras. Pasé por la señal de stop en el centro del pueblo y seguí hacia el campo. Iba haciendo buen tiempo, y no había pasado nada fuera de lo común aún. Sin embargo, ahora tenía que depender más de mis luces, ya que el pueblo marcaba el fin de la autopista amplia y bien mantenida, y el inicio de una parte más angosta y oscura, rodeada mayormente de árboles, granjas y alguna que otra iglesia, en lugar de vecindarios, gasolineras o tiendas. Los siguientes 5 minutos de mi viaje fueron lo suficientemente tranquilos. En ese punto, iba casi en piloto automático, cantando con un CD viejo de Midnight Oil y viendo cómo avanzaba el odómetro. Después de una larga recta con secciones despejadas a cada lado donde el pasto llegaba hasta el bosque a cientos de pies de la carretera, giré en la última curva y llegué a mi penúltima vuelta. El giro hacia Snake Road. Reduje la velocidad, ya que la intersección con Snake Road era una curva cerrada en forma de horquilla, donde el terreno bajaba rápidamente a ambos lados. Tomarla muy rápido te mandaría directo a la zanja, una muestra de lo traicionero del camino. Al girar, seguí el primer descenso empinado y sinuoso hacia una zona baja con varias granjas alrededor. Había visto muchos ciervos en esa área antes, ya que se alimentaban de los cultivos, y mis faros también comenzaban a perder su intensidad, como mencioné antes.
En ese punto ya iba a unas 45 mph, porque sabía que ir más lento era preferible a chocar con un ciervo y tener que caminar hasta encontrar señal para llamar a mis padres. La carretera subía por otra colina, pasaba frente a una casa grande y blanca, y bajaba una vez más hacia la parte más oscura del camino. Esta era el área que mencioné antes, donde incluso la luz del día era tenue y poco confiable. Al rodear la curva descendente hasta el fondo, estaba en una recta corta, antes de una curva larga a la izquierda y luego otra recta más larga y una colina. Fue ahí donde tuve mi encuentro. Vi movimiento adelante, al final de la recta justo antes de la curva a la izquierda. Instintivamente reduje la velocidad del coche, ya que golpear un ciervo a 45 puede causar serios daños. Al acercarme, vi lo que pensé que era un ciervo saliendo de la carretera. Podía ver la forma vaga de su cabeza y astas, así como mis luces reflejándose en sus ojos. Pero algo no cuadraba. La cabeza del ciervo estaba demasiado baja al suelo. Los ciervos bajan la cabeza para pastar, eso no es raro, pero cuando pastan, su hocico apunta hacia abajo. Este ciervo estaba casi acostado en el suelo, moviéndose, y mirándome. Oh, pensé, seguramente un carroñero está arrastrando algún animal muerto. Pero al acercarme, claramente no era eso. Vi otro par de ojos voltearse a mirarme. Los ojos de los ciervos son grandes y verdes por la noche bajo los faros, porque reflejan ese color. Estos ojos eran pequeños, y de un brillo penetrante, como dos carbones encendidos. Al acercarme más, vi una sombra enorme impuesta sobre el cadáver del ciervo. Era de la altura de una cintura, y completamente negra. De pie sobre cuatro patas, mirándome, sus patas eran gruesas, no gordas como las de un oso, sino fibrosas como las de un perro, solo que mucho más anchas. Unido a esas patas había un torso masivo, negro como el carbón, musculoso y con un cuello poderoso, que sostenía fácilmente al ciervo justo fuera del suelo. Ignorando toda precaución, aceleré a fondo. Cualquier riesgo que pudiera correr era sin duda menor que lo que fuera que me estaba mirando desde el camino. Pasé zumbando junto a él, todo el encuentro duró solo unos segundos. Llegué a casa varios minutos después, corrí hacia adentro y cerré la puerta con llave. Al día siguiente, conduje a la escuela por la misma ruta. De día me sentía mucho más seguro y podía intentar echar un vistazo a lo que me había cruzado la noche anterior. Al pasar por el mismo lugar, no sentí el mismo temor que la noche anterior. Empecé a sentirme algo aliviado, hasta que vi el cadáver del ciervo. Lo que antes había sido un animal de buen tamaño, ahora era simplemente una cabeza, el cuello y parte de una caja torácica. El resto simplemente había desaparecido, arrancado de un tajo. Los coyotes no pueden hacer eso. Los buitres solo picotean cadáveres, no comen huesos. Y los osos de por aquí son carroñeros. Lo que me deja preguntándome, ¿qué más hay en esos bosques junto a Snake Road? Solo se lo conté a mi hermana y a mi amigo, ambos dicen que estaba diciendo tonterías. Fue durante un viaje escolar de geografía al Lake District y los Yorkshire Dales. El primer día fuimos al Lake District, el segundo a los Dales. Pasamos la noche en los Dales, un albergue juvenil en Malam, un pueblo pequeño en medio de la nada sin alumbrado público real. Ya estaba oscureciendo cuando llegamos porque era principios de febrero. Los profesores nos escoltaron al pub para que tomáramos refrescos y nos relajáramos. Alrededor de las 9 p.m. volvimos al albergue, completamente oscuro salvo por la luz del pub y las linternas que llevábamos. A las 10 p.m. ya estábamos todos acostados y dormidos, menos yo, porque suelo acostarme mucho más tarde. No había cortinas en la ventana, así que miré hacia afuera, solo iluminado por la luz de la luna. Las estrellas se veían hermosas porque no había contaminación lumínica. Vi pasar lo que parecía una oveja. Y luego otra. Pensé que me estaba quedando dormido, contando ovejas. Otra pasa, pero esta es más alta, y caminando en dos patas. Caminando en dos patas. Me cagué del miedo y me eché para atrás en la cama contra la pared. Todavía podía ver por la ventana. Vi otra oveja bípedo pasar por el mismo camino. Me escondí bajo las cobijas y me preocupé hasta quedarme dormido. Al día siguiente subimos la colina hasta la cima del acantilado, donde está el pavimento de piedra caliza. Bromeando con mi amigo sobre caernos en una grieta, cuando veo una oveja echada al lado del pavimento. Está muerta. Las tripas colgando, todo fresco como la brisa de la mañana. Le muestro a mi amigo y le cuento lo que vi la noche anterior. Dice que estoy hablando mierda. Lo desestimé como paranoia y falta de sueño. Eso fue todo lo que pasó. Busqué hace poco sobre el hombre oveja de Yorkshire pero no encontré nada.
Estaba en el bosque. Me encanta hacer senderismo. Me encanta acampar. Me encanta decirle al mundo que se vaya a la mierda por 1 o 2 semanas. Así que salía a hacer senderismo / campamento, como a 80 kilómetros del camino más cercano, haciendo senderismo verdadero, no siguiendo senderos. Llevaba una pistola por los animales salvajes. Un día iba caminando. Podía notar que los animales mantenían su distancia de mí. Normal cuando estás muy adentro del bosque, temen al hombre y no están acostumbrados a él. Pero podía notar que el área a mi alrededor era la única perturbada por mi paso. Y luego se puso raro. No había visto ciervos ni señales de ellos en 2 días, raro tan adentro del bosque con tan pocos cazadores. No había visto animales más pequeños e inteligentes como zarigüeyas y mapaches desde hace 1 día y 1 noche. No había visto ardillas en todo el día. No había escuchado aves en 30 minutos. Dejé de oír insectos. Algo estaba asustando a los animales y no era yo. Estaba muy adentro del bosque, así que no era probable que fuera otro humano, y las personas dejan su marca única en un ecosistema sano. Piensa en rastrear personas desaparecidas, siempre puedo notar si alguien está cerca de mí en el bosque. Esto era algo diferente, no era humano. Algo depredador estaba cerca de mí. Comienzo a caminar más despacio y más suavemente para que mis propios pasos no tapen otros sonidos. Algo se movía a unos 70 metros de mí. Demasiado pequeño para ser un oso, y los osos no asustan a los pájaros e insectos de esa forma. Tamaño mediano, como un ciervo o una persona, por la cantidad de ramas que movía al desplazarse. Iba en la misma dirección que yo. Si iba a la izquierda, me seguía. Si iba a la derecha, también. Puse una gran formación rocosa entre nosotros. Lo siguió, pero escalando las rocas. No era un ciervo, los ciervos son presas y evitan áreas abiertas y elevadas donde los depredadores pueden verlos. No era una persona, alguien que no sea un gimnasta olímpico tendría problemas escalando esas rocas. Definitivamente era un depredador, y estaba cazando a lo único que iba en esa dirección, a mí. No podía ser un gran felino ni un lobo, porque esos están funcionalmente extintos en esta parte del país. No sé qué es, pero se mantiene a unos 70 metros detrás y a mi derecha. Y me sigue. Llevaba el arma para algo como esto. Saco la pistola y la cargo. Llego a una parte relativamente plana antes de una zona abierta a unos 900 metros. Va a atacar cuando llegue al área abierta, ya que ahí tendrá cobertura y yo no, y si corro, iré a la seguridad del bosque, donde estará esperando, o a campo abierto donde podrá cazarme como un león a un búfalo en la sabana africana. A 900 metros del área abierta, ambos seguimos en bosque denso. Tengo el arma cargada y es hora de hacerle saber al depredador que esta presa no será una comida fácil. Me doy vuelta y empiezo a correr hacia donde está. Sé que puede oír mis pasos, son bastante fuertes al correr. Puedo notar que se aleja en diagonal cuando estoy a unos 20 metros. Se movió rápido, pero no lo escucho seguir corriendo, así que se alejó y luego se detuvo. Llego a donde estaba y me detengo. Se nota un rastro donde algo se movió en el bosque. Iba hacia la izquierda, como lo escuché. Me giro en esa dirección y sé que todavía está a menos de 100 metros. Doy varios pasos ruidosos hacia allá. Disparo una vez hacia el bosque. Escucho que se lanza hacia un lado para cubrirse. Después lo escucho moverse de nuevo y acercarse. No le teme a una presa que se defiende ni a los disparos, pero sabe que no debe dejarse alcanzar. Oh, ahora sí estoy algo asustado. ¿Qué carajo es esto? Grito, sé que estás ahí, tal vez sea una persona. Y si es un animal, el sonido le hará saber que esto será una pelea. Escucho una voz, como la mía grabada, que dice: ahí fuera, lo sé, ahí fuera, sé que estás ahí, y un sonido que intentaba imitar un disparo pero sin volumen. Y estaba a 70 metros. Mucha mierda. Se activa mi modo de emergencia, como en mi trabajo de paramédico donde mi parte emocional se sobrecarga y se apaga y la lógica toma el control. No corro, porque sé que si corro, atacará de inmediato al sentir debilidad y miedo. Camino en dirección de donde veníamos él y yo. Camino a paso firme un rato y luego me detengo y me doy vuelta, con ruido, con el arma en alto. Te lo advierto. Prueba a acercarse y hacer ruido algunas veces cuando me detengo. No disparo al azar ni salgo corriendo porque sé que si hago eso, va a atacar al detectar miedo y pánico y una oportunidad. Jugamos a este juego el resto del día. Se pone más intenso cuando empieza a oscurecer y todavía estoy a más de 30 kilómetros de cualquier lugar, y a 2 días a pie de donde empecé. Gracias a Dios tengo una linterna de policía que también es una porra, halógena, con 3 pilas tipo C, es como un sol artificial. Se mantiene alejado del haz de luz y mantiene su distancia, 10 a 20 metros, toda la noche. Llega el día y todavía está conmigo. He caminado todo el día y toda la noche en línea recta hacia donde dejé el auto.
Se mantiene a unos 45 metros. Todavía no lo he visto, pero lo he oído seguirme. Cada vez se vuelve más audaz y prueba más seguido. Veo hojas y ramas moverse donde está cuando se acerca para probar si sigo alerta. Le hago saber que sí, cada vez que prueba me detengo y me giro hacia él. Tarde en el día pero antes del atardecer, llego al área donde dejé el auto. Me siento. Miro en su dirección con el arma apuntando y saco las llaves. Se mantiene a 25 a 45 metros, pero se mueve en círculos alrededor de mi posición. Sigo apuntando con el arma hacia donde hace ruido en el bosque. Me subo al auto con mi mochila grande, sin quitar la vista ni apuntar hacia donde está. Finalmente se muestra cuando estoy subiéndome al auto y sabe que no podrá seguirme a la velocidad de un coche. Así que por fin se muestra. Sale de un grupo de árboles a 25 metros, deja de evitar líneas de visión abiertas y sale. Se ve igual que yo, incluso con la misma ropa, los mismos pantalones camuflados, la misma camiseta sucia, la misma mochila, la misma pistola. La linterna es diferente, pero también tiene una. Y me saludó con la mano. Luego solo se quedó ahí parado mirándome mientras yo me alejaba en el auto. Ahora siempre llevo un AK-47 cuando voy de excursión o campamento. Le digo a la gente que es por los osos. No es por los osos. Hay algo en el bosque. No sé qué es, pero si lo vuelvo a ver, quiero estar bien armado. Ahora soy uno de esos locos de las armas que lleva un AK cuando va al bosque y le dice a la gente que se quede en los senderos cortos o que consigan un arma, y cuando me dice no, por los osos, yo solo digo depredadores.